Pase para Romero, de nuevo el centro, ataca Guaireña, quiere el primero, penal. Hay penal para Guaireña, no lo puede creer Gustavo Costas, tampoco el Pira Benítez, hubo infracción en el área. Hay penal para Guaireña, le va a pegar Salustiano Candia, agazapado Servio, atención, se adelanta Candia al remate, ¡gol! Desde el punto penal apareció el remate bajo, pegado al palo de Salustiano Candia. Servio se había tirado a su derecha, la pelota fue a su izquierda y se besó con las redes para que Guaireña, sobre 15 minutos de la segunda etapa, esté ganando 1-0 en Dos Bocas. El equipo de Troadio Duarte, el equipo de Villarrica, el equipo guaireño, vence a Guaraní en su casa por ahora 1-0. Centro de Mendoza, pelota al área chica, cabezazo, golazo. ¡Gol! ¡De Guaireña! ¡Gol! Fernando Romero apareció para conectar un terrible cabezazo después del centro de Mendoza. Y ahora en Dos Bocas hay grito de gol de Guaireña de nuevo. Fernando Romero castiga a Gaspar Servio. Fernando Romero dice que ahora el equipo visitante, el equipo de Villarrica, está ganando 2-0 frente al Indio. Y lo está ganando bien. Para todos los amigos que están sintonizando nuestra señal, Mendoza con el pase al área. ¡Hay penal! Penal, dice Mario Díaz de Vivar. La falta en el área fue de Quintero. Va Verdún, se adelanta, Patito le pegó, atajó Servio el rebote. ¡Gol! Patito, ¡gol! Desde el punto penal amplía su ventaja el equipo de Troadio Duarte. Reclaman falta sobre el arquero, señoras y señores. Esto seguramente se va a revisar, pero ya festejó Patito, festejó toda la República de Villarrica y el departamento del Guairá. Atajó Servio en primera instancia, pero atento estaba Verdún para meter esa pelota al fondo del arco del portero. Señoras y señores, en Dos Bocas, Guaireña por ahora está ganando 3-0. Un premio muy interesante para José Patito Verdún, que acababa de mencionar, que estaba haciendo un gran partido. Reiterada aquí la acción. Me parece que no existe la falta que acusa Gaspar Servio.